Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer acerca del filósofo Leopoldo Sea. Tanto mi compañera Erika Nicole Coral León como mi persona Sara Elizabeth Bravo Portilla. Principalmente, el filósofo Leopoldo Sea nació el 30 de junio de 1912 en México, Distrito Federal. Creció en un ambiente humilde junto con su abuela Micaela, quien tejía y planchaba ropa para subsistir, y en sus ratos libres le gustaba leer junto con su nieto. Leopoldo Sea inició en la filosofía en 1939 como discípulo del maestro José Gauss, quien era orientador definitivo de su vocación, pues sus escritos iniciales eran de intención literaria, basando sus primeros estudios en la filosofía griega. El interés de los estudios de Sea no radica en la brillantez del estilo y de la exposición, sino en el rigor y la concentración mental, en la disciplina y en la pasión con que su autor se entrega a sus tareas filosóficas. De ahí la fuerza que pone en sus polémicas y la íntima persuasión que da vida a sus escritos. El historicismo, el existencialismo y la concepción histórica de Arnold Joseph fueron las principales afinidades de sus obras. El maestro de varias generaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, es conocido y apreciado en los centros filosóficos del mundo. Hacia el año 1952, Leopoldo Sea formó e impulsó el grupo Hyperion, adicto inicialmente al existencialismo y empeñado en la indagación de lo mexicano. Paralelamente, Sea dirigió la interesante colección editorial llamada México y lo mexicano, que se publicó del año 1952 al año 1957. El maestro José Gauss lo recomienda con Alfonso Reyes, quien le ofrece un sueldo en el Colegio de México para que se dedique exclusivamente a los estudios filosóficos y deje los jurídicos, lo cual acepta. Luego el mismo Gauss le sugiere como tema de tesis el estudio del positivismo en México, y así se va interesando en la filosofía mexicana para luego dedicarse completamente a la filosofía latinoamericana. En 1943 recibe su grado como maestro, y en 1944 empezó su doctorado en filosofía como investigador becario en el Colegio de México, al realizar un artículo sobre las relaciones conflictivas entre Norteamérica y Latinoamérica, publicada en Cuadernos Americanos. Plantea que Estados Unidos es una imitación de los paradigmas europeos, por lo cual William Berrien de la Fundación Rockefeller le propone realizar un viaje por las universidades estadounidenses para ver si cambia su opinión, a lo cual accede. Por lo tanto, visita universidades de Nueva York, Yale, Chicago y Harvard, pero su opinión de esto no cambia. A pesar del resultado adverso, la misma Fundación Rockefeller le financió de 1945 al año 1946 un viaje por Latinoamérica, en el cual visitó ciudades como Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Perú, y se fue relacionando con los intelectuales de estos países, con quienes más tarde publicó un número de la revista Latinoamérica. Enseguida, el doctor Silvio Zavala lo invitó al instituto para dirigir el Comité de Historia de las Ideas, cuya investigación culminó con la colección Historia de las Ideas en el siglo XX, con trabajos en torno de la filosofía de Brasil, Uruguay, Perú y entre otros. En la UNAM desempeñó las siguientes responsabilidades. En el año 1942 sustituyó en sus cátedras de filosofía al doctor Samuel Ramos en la Escuela Nacional Preparatoria. Al retirarse el maestro Antonio Caso de su cátedra de filosofía de la historia, lo propuso para que lo sustituyese e impartió tal cátedra como titular por más de 40 años. También desempeñó en la Universidad Nacional. De 1948 a 1953 fue secretario, de 1966 a 1970 fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, de 1970 a 1973 fue director de la Difusión Cultural y miembro de la Comisión Editorial. En su labor como editor fue director de la revista Cuadernos Americanos a partir del año de 1985. De Tierra Nueva en el año 1940, de las colecciones México y los Mexicanos, Historias de las Ideas en América, del Anuario Latinoamericano y de las revistas Deslinde y de la Universidad de México. Sus colaboraciones fueron publicadas en Letras de México, en Hijo Pródigo, en Revista de Cultura de Caracas, Venezuela, Universidad de La Habana, en Cuba. Además de los periódicos El Nacional, Novedades, Excelsior y El Día de la Ciudad de México. Dentro de las obras tenemos Superbus Philosophus, el positivismo en México, Nacimiento, Apogeo y Decadencia, el apogeo y decadencia del positivismo en México, enfoque de la filosofía americana, esquema para la historia del pensamiento mexicano, ensayos de la filosofía
de la historia, dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, conciencia y posibilidad del mexicano, la filosofía como compromiso y otros ensayos, América como conciencia, la conciencia del hombre en la filosofía, introducción a la filosofía, el occidente y la conciencia de México, América de la historia y las ideas de Iberoamérica en el siglo XIX. Antología de la filosofía americana contemporánea. La filosofía americana como filosofía sin más, colonialización y descolonialización de la cultura latinoamericana, la esencia de lo americano latinoamericano. Bueno, respecto al pensamiento filosófico de Leopoldo Sea, la conciencia latinoamericana a lo largo de la historia ha estado en una constante búsqueda de su propia identidad. Sea menciona que tomar conciencia es conocer y comprender la historia, por lo tanto se puede transformar el presente, comprender nuevos problemas y plantear soluciones. Sea busca a través de la filosofía comprender la identidad histórica de la región por medio de un despliegue expansivo que va de lo particular a lo universal. Las reflexiones de Sea no son solo filosofía tradicional, también provienen del pensamiento político, temas no neutrales, además de la historia y valores. La labor pionera de Sea sobre el pensamiento filosófico en Latinoamérica marcó un concepto de lucha y renovación de la identidad de un pueblo. Por medio de sus obras como colecciones de libros y publicaciones periódicas, impulsó la lectura, análisis y discusión de sus postulados. Además de que un número considerable de pensadores y críticos estudien sus obras y sus grandes aportes a la filosofía en Latinoamérica. Lo han hecho acreedor a varios reconocimientos, entre ellos el doctorado honor a causas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dialéctica del reconocimiento, universalidad y particularidad de la filosofía de la historia de Leopoldo Sea explica y ejemplifica aspectos importantes del esquema de la filosofía de la historia y del pensamiento latinoamericano planteado por Leopoldo Sea, el mismo que emplea análisis históricos con una estructura dinámica, la dialéctica del reconocimiento, que emplea conceptos como el punto de vista y circunstancia. Leopoldo Sea, el filósofo de Latinoamérica, dijo Saladino en el año 2017, realiza una revisión crítica y de reflexión a los postulados filosóficos de Leopoldo Sea. Menciona que Sea promovió los conocimientos y la reflexión para la liberación mental de los latinoamericanos, promoviendo la filosofía como instrumento de liberación, la misma que por medio del saber útil ayuda a comprender la problemática existente con el propósito de promover soluciones. Leopoldo Sea y su discurso filosófico en contra de la marginalidad muestra cómo la Revolución Mexicana significó la posibilidad para que los mexicanos salieran de situaciones de marginalidad y discriminación impuestas por símbolos culturales propios del imperialismo occidental, concluyendo que la causa de esta problemática es la falta de humanidad, empatía y negación de la condición humana de los otros. El papel de Sea en la enseñanza del filosofar desde nuestra América. El quehacer filosófico de Leopoldo fue la comprensión del hombre como ser social, lo cual representa una gran medida a la filosofía mexicana en Latinoamérica. La reflexión en torno al hombre, puesto que para él constituye tanto su origen como su fin. Como muestra de esto se puede leer lo siguiente: un humanismo que partía del hombre concreto, del hombre de una determinada circunstancia, en este caso la mexicana, para elevarse a una nueva forma del universo, el que permite la conciencia de la propia humanidad, de saber hombre entre hombres. Leopoldo Sea plantea que el hombre como resultante del conjunto de condiciones históricas, sociales y de proyección al mundo y a la sociedad, desde un punto de vista del mexicano proyectado al pensamiento latinoamericano. De todo esto es importante filosofar desde una posición propia sin la adopción a ciegas de una filosofía oriental de visión comunitaria o varias combinaciones de estas, como lo es el comunismo y otras corrientes. En otros países como Perú hay una gran influencia asiática, por lo tanto cada pueblo debe crear sus fundamentos filosóficos desde su filosofía o desde su historia, desde su realidad, su perspectiva de la vida y el mundo. Otro de los pensamientos filosóficos de Sea tiene que ver en cuanto a la raza. Él menciona que la raza negra y el indigenismo han estado relacionados a marginalidad y subordinación. El hombre blanco ha hecho de su color de piel una abstracción de humano en el que solo él tiene cabida. Los seres humanos no son una abstracción ni un patrón de un modelo físico y anímico.
Son hombres por estar en una determinada situación o circunstancia social y cultural. No puede aceptarse la idea de que se es más hombre o se es menos hombre, en la medida de que se posea un determinado color de piel o una determinada situación social y cultural, díjose en el año 1974. Respecto a la organización y difusión de los estudios de América Latina y el Caribe, tenemos el 9º Congreso de la SOLAR, donde se permite la organización y difusión de los estudios latinoamericanos, donde tenemos la integración de la diversidad racial y cultural del Nuevo Mundo y el Festival de la Raza Cósmica, que es una propuesta del maestro Sea, que viene como una iniciativa. Quiere decir que este es como una raza a partir de su pasado, sus vivencias, sus sufrimientos, y es independiente del color y su raza étnica. Gracias a la diversidad de experiencias y culturas aportantes a la formación histórica de América Latina, así de diversa podría ser la filosofía y el pensamiento latinoamericano, pero debe estar organizado, compartiendo una experiencia común y respetando las diferencias, organizadas alrededor de principios y valores universales. Leopoldo expone los valores como el fundamento y columna vertebral dentro del conjunto de su obra, y los expone no solo como una mera exposición academicista o teorizante, sino como parte de la formación de las condiciones históricas. Es decir, deben explicarse a partir de una vinculación, puesto que así podría mostrarse de mejor manera su posición al respecto. La propuesta ideológica de Leopoldo Sea abarca una filosofía que debe contar no solo con una rigurosa lógica, además de una ética fuerte que prácticamente es parte de su ideología. Por lo tanto, todo esto lo hizo un implacable crítico a las condiciones de dominación y sujeción. Sea respaldó abiertamente el nacionalismo revolucionario que se evidencia en el siglo XX, participando activamente en la creación del Partido Revolucionario Institucional, de esta manera demostrando que la filosofía debe ser aplicada en la vida política y económica de un país mediante la participación activa y no como un mero observador, de tal forma que proporcionó la creación del Instituto de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cuyo seno estableció la dependencia encargada de los asuntos culturales, abordando precisamente tres de sus fundamentos del pensamiento, la política, la cultura y la economía desde un punto de vista histórico. Expresó abiertamente su acuerdo con los principios plasmados en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776, como son la igualdad de todos los hombres y el derecho de estos a instituir gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados, y que siempre se tiene el derecho a reformarla o abolirla y a instituir sus poderes en la forma en que a su juicio se garantice la seguridad. Rescata los valores del socialismo, pero reconoce que como forma de gobierno fracasó y da una real importancia a la democracia, la libertad y justicia que todos los países deben respetar independientemente de su forma de gobierno. Pensó en un mundo plenamente libre, un mundo en que el hombre no sea más ni lobo ni oveja del hombre, ni tiburón ni sardina. Un mundo en el que el hombre se reconozca como tal, del reconocimiento que quizás quienes son sus semejantes, por supuesto, pero en el que el hombre se reconozca como libre, reconociendo al mismo tiempo la libertad de otros. Esto dijo Sea en el año 1976. Sea propone un pensamiento liberador de conciencia como valores socialistas, pero con respecto a la libertad de individualidad de cada hombre. Bueno, la filosofía es universal y eterna, que no se confina a determinaciones geográficas o temporales. Por lo tanto, la filosofía y pensamiento no se los puede limitar o segmentar por países o continentes. Los problemas y su solución serían universales. Y también Leopoldo Sea propone que un pueblo debe conocer su historia para así poder encontrar su identidad y tener una conciencia liberadora. Sea promueve a los valores como parte fundamental del pensamiento humanista. Por medio de reconocer y respetar las diferencias se puede llegar a la integración de las sociedades. La superioridad no se identifica con el color de piel, estrato social o de país, contiene ideología política. Todos los humanos son iguales. Lo que los diferencia es su pensamiento. La igualdad y la libertad serán manifestadas solo cuando se desprenda la relación de dependencia y dominación.
sus aportes tienen un objetivo, el cual es conducir a la libertad e identidad de pensamientos de todos los hombres y pueblos, para abandonar la dependencia y subordinación a los que han sido sometidos a través de la historia. Muchas gracias por su atención, profesor y compañeros.